Quiero empezar leyendo dos porciones de la Escritura. 1 Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Proverbios 3:5-7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Mi amado hijo, tengo planes buenos para ti que he preparado para que los disfrutes. Mi deseo es ver que las promesas que he declarado sobre tu vida se cumplan sin faltar una sola de ellas. Por eso te pongo sobre aviso para que estés atento, porque el diablo quiere estar rondando, buscando a quien devorar. Los planes del enemigo son sigilosos y en estos días son cada vez más sutiles, aunque algunos de sus métodos parecen obvios. Todos son extremadamente llenos de engaño y de peligro. Yo no ignoro sus métodos ni sus maquinaciones. Por eso te pido que te acerques a mí y busques mi consejo para que el diablo no te pueda envolver en su telaraña de engaños. En este tiempo en el que estoy abriendo puertas grandes de oportunidad, es importante recordar que necesitas mi sabiduría, porque solo así podrás discernir qué puertas se han abierto para ti y quién las abrió. Estamos viviendo un tiempo, yo creo, como iglesia, donde Dios de una y de otra manera nos dice que Él tiene de verdad, como dice la Escritura, grandes planes para nosotros en nuestras vidas. El viajar y el caminar son dos acciones que van de la mano. Si quieres o debes ir a cualquier sitio, es obvio, ¿verdad? Vas a necesitar hacer un cambio, salir de donde estás para ir al otro lugar. Este pasaje que voy a poner ahora a continuación, como muchos otros, nos convocan, nos invitan a movernos de una condición a otra en nuestra vida, porque el Señor, este año en particular, lo que quiere que hagamos es un cambio, que cambiemos muchos de nosotros de rumbo. Otros, Dios quiere que cambien sus actitudes. Dios quiere que cambien. Dios quiere que tú y yo cambiemos. Y esto es lo que dice la Escritura en la segunda carta de Pedro. Y esto nos dice cómo es que el Señor nos quiere cambiar. Voy a leer de la Reina Valera. Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, aquí está el cambio, añádele a tu fe virtud. A la virtud añádele conocimiento. Al conocimiento añádele dominio propio. Al dominio propio añádele paciencia. A la paciencia añade piedad. A la piedad añade afecto fraternal y al afecto fraternal añade, ¿qué cosa? Amor. Dios nos pide cambiar. Dios nos pide que hagamos algo muy concreto, muy particular. Porque Dios quiere que ascendamos como en esta escalera que estamos viendo en 2 de Pedro. Pero quiere que trabajemos y que el cambio en nosotros se convierta en una manera de vivir. Qué fácil es acostumbrarnos a algo y qué difícil es cambiar. Pero ahora Dios quiere que nuestra forma de vida sea una vida de cambios. La salvación es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Pero no es todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y si Dios nos tiene con una vida, y esta vida estamos disfrutando aquí, es para que trabajemos. Él nos ha dado muchas cosas y quiere que alcancemos en esta vida, pero para ello necesitamos de crecer y de madurar.
Si ustedes tuvieron hijos por ahí de la adolescencia, se habla de los dolores del crecimiento. Pobres criaturas, no acaban de ser adultos, pero están en ese proceso de estiramiento. Y dicen los médicos, y bueno, dicen los adolescentes, que les duelen los huesos. Crecer es un trabajo, madurar es un trabajo, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y esto me recuerda a los jeans que me compraba mi mamá cuando yo era niño. Ya lo he comentado antes, pero siento que es una ilustración que puede aclararnos algo. Cuando mi mamá de niño nos compraba jeans, los compraba como con 30 centímetros más grande de mi talla. Y entonces no me gustaba eso porque yo tenía que doblar la orilla del pantalón y cuando eventualmente crecía, pues se veían las marcas de la mezclilla y a mí no me gustaba que se vieran esas marcas. No me lo van a creer, pero todavía tengo un pantalón de uso que la vengo usando desde que soy niño. Porque seguramente mi mamá creía que yo iba a medir más de 2 metros de altura. Menciono esto porque las bendiciones de Dios son como los jeans que te platico. Al principio las bendiciones nos quedan muy grandes. Por eso necesitamos crecer, madurar, apropiar, para después poderlas compartir con otros. Como Dios es vasto, Dios es un Dios de la abundancia, cuando nos bendice igual de grande. Y nos quedan grandes las bendiciones de Dios. Ahora te quiero mostrar una aparente contradicción que leemos en la Biblia. Es aparente, ahorita le explico. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y dice Jesús, mi propósito es darles una vida, ¿qué? Plena y abundante. En Mateo 16:25 Jesús dice, si tratas de aferrarte a la vida la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y digo que es una aparente contradicción porque cualquiera podría pensar, bueno, ¿cuál de las dos frases es la buena? Juan 10:10 dice que Jesús nos da todo lo necesario para vivir. Y Mateo 16:25 dice que es mejor perder la vida. ¿Existe contradicción en estas dos expresiones de Jesús? No, no lo hay. Y aprovecho para darte un consejo. Siempre que parece que la Biblia se contradice es porque alguien la está malinterpretando. Cuando sucede esto debemos escarbar, escudriñar hasta encontrar la verdad de Dios. Te voy a leer este pasaje de Juan 10:10 en otra traducción de la Biblia y quizá esto nos empiece a hacer claro el asunto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Literalmente abundante en el griego de la escritura significa lleno, completo, satisfecho, muy bien, rebosante, al máximo. En otras palabras, la vida que Cristo ofrece es plena y si estamos en Cristo, entonces tenemos todo lo necesario para vivir, tenemos una vida completa. Y si algo nos está faltando en nuestra vida, no es problema de Dios, es problema de nosotros, que no hemos alcanzado a entender que Dios ya nos dio esta bendición y ahora nosotros necesitamos apropiarla. Los que tenemos la bendición y la experiencia de conocer a Cristo, podemos dar fe de estas cosas. Los que no conocen a Cristo apenas y sobreviven, pero la vida que el Señor ofrece es una vida resucitada de la muerte. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, esa es la misma vida que nosotros tenemos ahora que creemos en Cristo. Por eso, pregunto si alguna parte de tu vida hoy está gangrenada o está muerta. Bueno, la noticia buena es que el poder de la resurrección de Jesucristo le puede dar vida nueva.
para que la vida completa que Dios quiere para nosotros sea una realidad. Si tú estuviste en la mañana a las 10 para la enseñanza, estuvimos hablando de cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve Dios. Y para sorpresa de algunos, Dios nos ve como personas prósperas. Y el problema es una mentalidad que no nos permite vernos como Dios nos ve. La vida plena no es una bendición para la eternidad, es una bendición para aquí y para el día de hoy. Y es vida en las relaciones, es vida donde hay escasez, donde hay carencias. Jesús dice, yo quiero que seas pleno. Si es en tu trabajo, en tu matrimonio, si es en tu desarrollo profesional y te sientes que ya te estancaste, Jesús quiere venir a tu vida a darte plenitud. Por eso la vida de poder en la resurrección hace brotar en nosotros amor genuino, un temor reverente, nos brota de nosotros entonces obediencia a Dios y en consecuencia la persona hace la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, como dice el Salmo 1, todo lo que hacemos entonces prosperará. Por eso, cuando Jesús ordena que perdamos nuestra vida, no es una contradicción. Déjame usar una ilustración. ¿Dónde está mi hijito? Ya se me fue. Aquí está. Es que cuando un día llegó mi hijito y nos pidió que le compráramos 2 pagers, es como la tecnología de los años 60, yo creo, o de algo por el estilo. Resulta que Gaby no vivía en la Ciudad de México y entonces el único aparato fuera del teléfono de comunicación eran unas cosas que traían las personas que andaban en la calle y ahí se escribían textos. Entonces dijo, papá, mamá, necesito 2 pages. ¿Para qué quieres 2? Es para Gaby uno y otro para mí. Lo hubieras visto, el mandatextos era más importante que su vida. Con eso se comunicaba con Gaby a todas horas. Algo que nunca me llegó a gustar era que veníamos a veces en el carro platicando y entonces, pues como siempre, hacía algún comentario, alguna pregunta. Entonces, ¿tú qué piensas, hijo? Silencio. Nomás se oía. Estaba mandando mensajes. Después me pidió un celular prepagado. Después quería un celular con llamadas ilimitadas. Ahora tiene su iPhone. Y ahora puede ver a Gaby. Y mi hijo es completamente feliz. Vive pleno. Lo asombroso es que sigue hablando con Gaby por celular a toda hora. Se sientan en la sala, no me van a creer. Y le escribe y se ven en el celular. Digo esto para decir lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo, hijito, pierde tu celular? Sería tanto como decirle, pierde tu vida. ¿Por qué? Porque depende de esta cosa. Es un secreto entre tú y yo y te pido que quede aquí entre nosotros. Sus hijos toman fotos al papá cuando va manejando. Y el martes cuando comen en la casa me dice, mira abuelo, mi papá estaba con el celular y iba manejando. Ya casi no lo hace, ¿verdad? De esta mañana para acá. Entonces, cuando la Biblia dice, pierde la vida o dame la vida, es porque Dios está diciendo, hay algo mucho mejor que sigue después de eso. Cuando pierdes tu vida, dice el Señor, en realidad la vas a ganar. Y ahora, como digo, mi hijo está feliz porque está con Gaby. Y ahora la puede ver a todas horas y puede platicar con ella. Llegó a la plenitud de su vida cuando se casó con Gaby. ¿Por qué Dios nos da la vida y después nos pide que la perdamos? Y la respuesta es muy sencilla.
hay estaciones de crecimiento. Y con cada estación nos llama a hacer algo nuevo. Y solo así es que nosotros nos podemos mover al siguiente nivel. Nunca vas a cambiar, nunca vas a ascender, si no cambias. Y en algún momento debemos estar dispuestos a perder las viejas maneras de vivir y abrazar los nuevos pensamientos que vienen de Dios. Aunque dejar lo viejo, no dije dejar al viejo, aunque dejar lo viejo a veces se siente como morir. Deja esa cosa con la que estás escribiéndole a Gaby. Es que se moría el chamaco. No se murió, pero quiero mostrarte un cuadro de Canaán. Es bueno hacer recuerda cómo es la geografía bíblica. Esta es la parte norte de África. Aquí es la zona de Canaán, que es justamente donde está hoy Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, esta línea punteada que ves aquí es el viaje que dieron para llegar ¿a dónde? A Canaán. Nosotros también, les decía yo en pláticas anteriores sobre el tema, estamos de viaje. Y hoy te quiero llevar como de paseo a un territorio que no es mágico, pero sí es sobrenatural. Y este viaje empezó hace 4,000 años. Fue un día en el que Dios se acercó a Abraham y tuvo un encuentro con él, y que se narra en Génesis 17. Y Dios le dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, o con tu simiente después de ti, de generación en generación, y este es el pacto eterno, dice Dios: yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, yo seré tu Dios. Este lugar, Canaán, es mejor conocido también como la tierra prometida. Es un lugar geográfico que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes, los israelitas. Y esta promesa fue dada muchos siglos antes de Moisés, antes que Moisés sacara al pueblo de Israel de Egipto. De hecho, la historia de Canaán nació 10 generaciones y 400 años antes. Y aquí estoy hablando de Noé. Noé tuvo 3 hijos. Uno de ellos pecó contra su padre, dice la Biblia, que vio su desnudez, que es otra forma de decir, y tuvo relaciones sexuales con su padre. Y este hijo se llamaba Cam y fue padre de los cananeos. ¿Y de dónde son los cananeos? De Canaán. Cuando Noé despertó de su borrachera, se dio cuenta de lo que había hecho y profetizó de parte de Dios e hizo una declaración tremenda sobre sus hijos. 2 de ellos en particular, sobre el tercero, que es Cam, y habló de dominio. Ustedes, hijos, van a tener dominio sobre Cam y su descendencia. Génesis 9:25, y entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam: maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y luego va con el otro hermano: que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. 3 hermanos. Canaán, el hijo de Cam, servirá a Jafet y a Sem, que son sus hermanos. Y Dios le dio la tierra de Canaán a Abraham. Y Canaán es un cuadro, es una representación del mundo, porque ahí vivían todos estos pueblos que acaban en eos: los jebuseos, eteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Y como siempre,
Dios cumplió su palabra. Cumplió este pacto que hizo con Abraham y vamos a ver cómo es que Dios también cumple el pacto que hace con Noé. El segundo hijo es Sem. Este es el tatarabuelo de Abraham y por lo tanto es el abuelo de los israelitas. Si tú has escuchado la expresión antisemita, significa que es alguien que está en contra de los hijos de Sem. En otras palabras, alguien que es antijudío. La promesa dada a los israelitas a través de Sem fue que ellos gobernarían y dominarían Canaán, y esto se confirma en el éxodo que se dio hacia la tierra prometida desde Egipto, y ellos cruzaron y tomaron posesión del territorio. Y tercer hijo, que es Jafet, él representa a los gentiles que no son judíos, es decir, aquellos que heredarían la salvación. Y Jafet significa ampliamente extendido. Y hay otras palabras, muchas, que definen el nombre Jafet: dispersar, desplegar, extender, tender, esparcir, pero significa extendido. Entonces, cuando nosotros leemos el registro bíblico con cierto detenimiento, nos damos cuenta que Jafet vivió en las tiendas de Sem. Cuando el territorio se expandió, ellos también gobernaron sobre Canaán. Y tú estarás preguntando, ¿y para qué nos dice el pastor todo esto? Que ni conozco, ni a lo mejor ni siquiera estoy interesado en conocer. Es que esto habla de ti y de mí. Pero necesitaba darte el antecedente. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, Él estableció un nuevo pacto. El pacto viejo fue ¿con quién? Con Abraham. Entonces, cualquiera que cree en Jesús tiene acceso a las promesas de Dios que Dios le dio desde los días de Abraham. El primer, llamemos el primer judío, que no era judío, él era de Ur de los Caldeos. Y así es como la herencia se expandió. Y se trata de un pacto más grande que incluye a más personas. ¿Como quiénes? Pues voltea con el de al lado y pregúntale, ¿tú crees en Cristo? Pues entonces también para ti es Canaán. Se extendió, ya no solamente es allá en Oriente, sino que también aquí en América y en todos lados del mundo donde hay personas que creen en Cristo. Este nuevo pacto que es Jesucristo ahora nos incluye a todos nosotros. Por eso lo que debemos guardar en el corazón es que la tierra prometida es una tierra que Dios apartó para ti y para mí. Ahora, aquí hay algo que es difícil entender, pero no necesitamos entender, nomás necesitamos creer. Cuando venga el Señor por nosotros, vamos a ser raptados y llevados al cielo. Y después de eso viene un periodo un poquito largo, y luego viene el reino milenial de Jesucristo. Y cuando Cristo venga del cielo, va a venir con toda la iglesia y vamos a llegar al monte de los olivos. Y ahí el Señor va a decir, bueno, chamacos, cada quien a su casa, porque tendremos nosotros una propiedad. Misma propiedad que fue prometida a Abraham y a su descendencia. Levante la mano todos los descendientes de Abraham que hay aquí. Pues es para nosotros. Entonces, dice la Escritura que Dios extiende el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Por eso es tan importante darnos cuenta el lugar que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y los israelitas siguen siendo el pueblo escogido, pero nosotros, por la misericordia de Dios, fuimos injertados en la familia de Dios. Y es lo que escribe Pablo a los romanos. Dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Y ahora ustedes los gentiles, que con este nombre gentil no quiere decir que eran buena onda, gentiles que no son judíos,
que eran ramas de un olivo silvestre, no del olivo original de Israel, pero ahora fueron injertados, así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Y si estas líneas no te convencieran, también Pablo les escribe a la iglesia en Gálatas, en Galacia, y les dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Ahí cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y aquí viene lo bueno: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los gentiles, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes en Jesucristo pudiéramos recibir por medio de él, por la fe, al Espíritu Santo prometido. Y gracias a eso, nosotros somos ahora bendecidos con el Espíritu Santo que vive en nosotros, y además está la bendición de una porción adicional del Espíritu Santo cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, la tierra que Dios le prometió a Abraham es tuya. Como nueva criatura en Cristo, que somos todos nosotros, entonces ahora somos descendientes de Abraham. Y todo lo que el Señor le prometió a Abraham ahora es tuyo. Entonces, ¿la guerra en Israel te debe de interesar? Por supuesto que sí. Se están peleando en pedacito de tierra, pero ahí está nuestra parte de la herencia. ¿Y qué dice la Biblia sobre Jerusalén? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por la paz de Jerusalén. ¿Y qué pasa con los vecinos? Pues quién sabe, pero nosotros oramos por la paz de Jerusalén. Como recordarás, Abraham tuvo un hijo, ese se llama Isaac. A su vez, Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Jacob a su vez tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos es el padre de las 12 tribus de Israel. Y si hubiera alguno que me pudiera dar el nombre de las 12 tribus de Israel, me lo llevo ahorita mismo a comer. Sin faltar una de ellas, y si me las dice en orden del mayor al menor. Ahorita les preguntamos al pastor Goma y nos va a sacar de la duda. José y María, no, esos son los papás de Jesús. Ahí van en orden de nacencia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Naftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y la tribu de José no existe porque se dividió en sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y la tribu de Leví no tiene territorio propio porque Dios es su porción, y ellos viven de los diezmos y de las ofrendas de las otras tribus. Hoy no tenemos tiempo de entrar en toda la historia de historia bíblica. Solo quiero mencionar que lo de los hijos de Job vendieron a José a los madianitas, y por eso un día José amaneció de esclavo en Egipto, en una prisión. Y Dios empleó esta tragedia para realizar un milagro, porque en poco tiempo José se convirtió en el segundo de a bordo de Faraón, el segundo en el gabinete del rey más influyente de esos días. Y de esclavo encarcelado pasó a ser primer ministro de la nación más poderosa de la tierra. Pero después de un periodo de mucha prosperidad económica y militar, siguió otro tiempo de mucha escasez y de hambre. ¿Se acuerdan de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas? Háganme así los que sí se acuerdan. Los que digan así, lean su Biblia, porque ahí viene. Entonces, por falta de alimento, también se afectó la familia de Jacob, que en ese tiempo fue a buscar a Egipto alimento.
Y dice la Biblia que fueron 70 personas que fueron a Egipto de parte de la familia de Jacob. Y después creció y se multiplicó e hicieron esclavos a los israelitas durante muchos años. Y en el cumplimiento del principio del reino de Dios sucedieron estas cosas, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los hermanos de José sembraron esclavitud en uno de sus hermanos por unos poquitos de años, y ellos sembraron esclavitud de unos muchos años para ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Lo que nosotros hacemos tiene repercusiones, porque eso que nosotros sembramos, eso mismo nosotros vamos a cosechar. Y a pesar de tanta adversidad, la promesa de Dios nunca fue esclavizada. La tierra prometida de Canaán seguía estando presente en la agenda de Dios, como lo sigue estando al día de hoy. Si hoy tomas un avión y te vas a Tel Aviv y buscas a Netanyahu y le dices, vengo por mi cachito de tierra, te va a mandar a Calacas. Porque él no sabe. Bueno, y si sabe, si sabe, lo disimula muy bien. Pero finalmente nosotros que tenemos la Escritura sabemos que esto lo que estamos diciendo es verdad. Aunque a nuestros ojos pareciera que no es posible que esto suceda, esto es una verdad. ¿Y qué provecho tiene el hablar de estas cosas? El provecho es para nosotros porque es un retrato vivo de ti y de mí. Quizá no nos hemos dado cuenta que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos de Egipto. Y porque Dios nos amó tanto, nos escogió desde la eternidad y Él decidió darnos libertad para que nosotros un día podamos tomar la tierra prometida con todas sus bendiciones. Yo sé que algunos se pudiera estar medio confundiendo, pero no te confundas. Hay una tierra geográfica, física, que es nuestra. Pero ahora, hoy, febrero 25 del 2024, lo más importante entender es que estamos de viaje, como estuvo el pueblo de Israel. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No es cierto. ¿A dónde vamos? Vamos al descanso. Aún nosotros como creyentes de pronto tenemos ideas que están arraigadas como decir voy a la tierra prometida. Es que pasamos por ahí, pero ese no es el destino de nuestro viaje. Así como los israelitas cruzaban cada puente y saltaban cada obstáculo y veían la mano de Dios moverse de una manera milagrosa, nosotros también lo vamos a hacer a diario cuando caminamos con Cristo. Acabamos de escuchar un milagro en Santi, que los doctores no se lo explican. Santi va de viaje igual que nosotros. Sus experiencias con Cristo lo van a marcar de por vida. Y yo les puedo asegurar en la fe que ese hombre va a ser un testigo de Dios, porque él se va a poder parar delante de las personas y decir, yo me caí de la azotea de mi casa, caí con la cabezota en el piso, no me pasó. Bueno, sí me pasó un chorro, pero luego Dios hizo un milagro. Esa es su experiencia en el viaje. ¿Cuál es tu experiencia en el viaje? Camino al descanso. Moisés guió a los israelitas, lo mismo que hizo Josué, lo mismo que hizo Gedeón, pero hoy nuestro pastor es Jesús. Y Él nos está llevando a través de este viaje, de este peregrinar, y hay un punto de arranque en nuestro viaje. El viaje de los israelitas empezó en el instante que dejaron Egipto. Pasaron 7 generaciones desde que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes la tierra prometida. Y pasaron 17 generaciones de que Dios le prometió a Noé lo que le prometió con sus 3 hijos. Por lo tanto, Egipto para Israel y para cada uno de nosotros representa esclavitud.
para ellos de Faraón, pero para nosotros el pecado es nuestro Egipto. De ahí es de donde nos toma el Señor para empezar nuestro viaje. Cuando estamos muertos en nuestros delitos, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos en pecado, pero el día que creímos en Cristo, el Señor nos tomó y dijo, vámonos de viaje, y empezó nuestro viaje. El pueblo escogido permaneció esclavizado durante muchos años, pero después Dios le habló a Moisés desde una zarza que ardía y que no se consumía, y le dijo estas palabras: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Ya estamos con Moisés en Egipto, y he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan, este hogar es lugar de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esta palabra confirma nuestro destino. Vamos a la tierra prometida. ¿Y qué características tiene? Bueno, es un lugar espacioso. Aquí fluye la leche y la miel y algunas gorditas de chicharrón de vez en cuando. Pero es un territorio habitado. ¿Quién lo habita? ¿Quién? Todos los que acaben en neos, jebuseos, eteos, jereceos. Los michoacanos no, porque no acaba en neos. Entonces, a regañadientes, Moisés aceptó la orden del Señor. Y después de 10 plagas, también a regañadientes, Faraón dejó salir al pueblo de Egipto. Entonces, cuando tú y yo creímos en Cristo, quedamos en libertad del sistema del mundo, que es una figura de Faraón, que es una figura de Satanás, y se vio obligado a dejarnos en libertad. Eso pasó el día que levantaste tu mano cuando dijeron, alguien cree en Cristo, y entonces dije, yo creo en Cristo. En ese momento saliste de Egipto, dejaste a Faraón, que es Satanás, y ahora empezó tu peregrinar como cristiano. Los israelitas cruzaron el desierto, pero se tardaron más de lo necesario. Sin embargo, mientras deambularon por lugares que realmente horrorosos, recibieron muchas enseñanzas de parte de Dios que eran importantísimas para su formación. Porque cuando llegaran a Canaán, ¿qué tenían que hacer? Tenían que poseer la tierra que estaba habitada. Por favor, cuando lleguen esta tarde a su casa, vayan a casa del vecino y díganle, vecino, con la novedad de que ahora tu casa es mi casa, entonces, úchale, porque me voy a apropiar de ella. Y van a ver con qué facilidad se vayan. Esa era la lucha que iba a tener el pueblo de Israel al llegar a Canaán. Iba a luchar, iban a trabajar para ganarse ese lugar que Dios les había dado. Por eso es importante entender que así como lo hicieron los israelitas, el Señor desea que tú y yo crezcamos y maduremos. Y lo importante también entender que no somos llamados a habitar en el desierto. Nosotros nomás lo vamos a cruzar. Yo conozco, creo que lo estoy viendo, o algunos lo estoy viendo, que me han dicho, pastor, mi vida es un desierto. Les digo que hace ni para tema de telenovela, cuando nosotros nos ponemos ahí, no somos del desierto. Cruzamos el desierto para llegar a ese lugar preparado para nosotros donde vamos a recibir ese descanso. Pero a pesar de tantas enseñanzas, de tantas manifestaciones portentosas de Dios, estos hombres, este pueblo de 2 millones de personas, caminaron 40 años en el desierto. Este viaje se puede hacer en menos de 3 semanas. Y uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la razón?
que iban gallo gallina. No, lo que pasa es que el pueblo de Dios no tenía fe en su creador, en su protector. El pueblo de Dios no deseaba obedecer a Dios. Y ellos nunca comprendieron que la fe y la obediencia eran necesarias para llegar a poseer la tierra prometida. Se chutan 40 años en el desierto. Llegan de este lado del río Jordán. Y entonces ahora ya se ve la tierra prometida. Y ahí es cuando finalmente entran a la tierra prometida, llevados de la mano de Josué. Y la pregunta que nos haríamos aquí es, ¿se terminó la misión y se acabaron los problemas? No. Empieza el trabajo de conquistar el territorio que heredaron. Y como hemos platicado, estaba habitado. Como cristianos, mucho podemos nosotros aprender de estas experiencias bíblicas. Por lo tanto, por lo pronto, no cometas el error de muchos. Son estos los errores que hay que evitar. Permanecer en el desierto. No moverse. No caminar. No trabajar. La tierra prometida es un lugar de mucho trabajo, pero también es de mucha bendición. Jesús ya pavimentó el terreno para nosotros. Su yugo, dice la Escritura, su yugo es fácil, su carga es ligera. Pero también recuerda que aún la tierra prometida con todo y que es maravilloso, ese no es nuestro destino final, es hasta que lleguemos al descanso. ¿Me ayudas, Paquito? Debo hacerte esta pregunta. ¿Entendiste todo lo que te dije? Hazme así. ¿Te quedó claro que somos mexicanos, pero tenemos raíces espirituales hebreas? Si te hago ahorita un examen, ¿me puedes repetir la historia que te narré? ¿Y qué me dices de los nombres? ¿Sabes quién es quién? Yo tampoco, porque yo por eso traigo mis apuntes. Pero yo estoy seguro que lo último que te voy a decir, con eso vas a poder hacer clic a todo lo anterior. Pero tienes que escuchar con mucho detalle. En los Estados Unidos, la distancia estándar entre las ruedas del ferrocarril, o sea, el eje, es de 8 pies y 8.5 pulgadas, o sea, 2.65 metros. 2.65, ¿por qué no lo pudieron redondear a 3 metros o a 2? No, 2.65. ¿Y por qué esta medida? Yo cuando leí las razones quedé con la boca abierta. En primer lugar, porque así se construía el ferrocarril en el Reino Unido. Y los ferrocarriles norteamericanos fueron construidos por ingleses que vivían en Estados Unidos. Entonces decidieron dejarlo de 2.65. Y uno entonces se pregunta por qué los ingleses emplearon esta medida en particular. Porque las personas que construyeron el tranvía, que es antes del ferrocarril, empleaban la misma medida, 2.65 metros. Y los constructores de los tranvías tomaron la misma medida estándar de 2.65 de los constructores de las carretas. ¿Y por qué los constructores de las carretas usaron esta misma escala? Porque si usaban otra medida, las ruedas no encajaban en los antiguos surcos de las carreteras, que eran carreteras de terracería. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué construyó el sistema carretero del Reino Unido? Pues el primer sistema formal de las carreteras en Europa fue construido en el Imperio de Roma. Y las carretas lo que hacían era, esas carreteras permitían la movilización rápida del ejército. Y desde entonces se han empleado los mismos caminos. Los primeros surcos
sobre las carreteras fueron el resultado del tránsito de los carruajes romanos en el año 300 antes de Cristo, y de esto ya pasaron 2300 años. Y 2.65 es el ancho del carro romano, porque tenían que acomodar el trasero de 2 caballos. En 2300 años no hubo uno o una que dijera, ¿por qué no cambiamos? Y lo hacemos ahora de esta manera. ¿Sabes? Cuando nosotros estudiamos un poquito estas cosas, nos damos cuenta por qué las personas no quieren cambiar. No cambian porque están muy ocupadas acomodando 2 traseros de caballos en sus vidas. ¿Y por qué no vienes a las 10 a la enseñanza? Pastor, estoy acomodando los traseros de los caballos. ¿Y por qué tu vida sigue igual como hasta ahora? Pues pastor, es que así lo he hecho por los últimos 2300 años. Y Dios nos sacó de Egipto, dio su vida por nosotros en la cruz, para que nosotros al salir del pecado llegáramos a la tierra prometida para recibir el descanso. Pero nos atoramos en el desierto, sin que te vea tu vecino, así como que no quiere la cosa. Ve el color de tu piel. Estás tostadito. ¿De dónde te viene el tostadito bronceado acapulqueño? Del desierto. Mira, cuando llegas a tu casa y te quites los zapatos, hazles así y vas a ver qué suena. La arena. Dios nos pregunta esta mañana: ¿realmente vas a cambiar? Porque si tú no cambias, nunca vas a encontrar el descanso. Tenía que darte toda la historia para que supieras para dónde vamos y por qué vamos y cuál es lo que Dios se propone hacer. El Señor le habló al pueblo de esta forma y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Está hablando del mismo pueblo de Israel, nomás que eran 2 capitales diferentes en ese momento histórico. Ve y clama estas palabras hacia el norte, dice Dios, y di: vuélvete, cambia, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo, pero reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extranjeros debajo de un árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Cambia, hijo rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Yo os tomaré a cada uno y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Sabes qué es Sión? Es la habitación de Dios. Es a donde vamos. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ese es nuestro trabajo como pastores. Ser esos faros que te dicen: Dios quiere que caminemos por aquí, pero del verbo caminar, o sea, que te mueves, que trabajas,
que cambias para que puedas llegar a la tierra prometida. ¿No les gustaría vivir en descanso? No es por eso que vemos el calendario a ver cuándo hay puente. Yo creo que es una de las cosas más costosas de la vida, el descanso. Algunos necesitan descansar de las enfermedades, de la pobreza, descansar de las malas relaciones que tienen con las personas, descansar de su falta de fe, de su manera de ser. Y dicen, ahí voy, pastor. Y Dios dice, ¿cuándo vas a cambiar? Ya no sigas sentado. Ve la imagen en tu cabeza. Tú estás inmóvil porque tienes delante de ti 2 caballos y ni siquiera les estás viendo los ojitos y no sales de ahí. ¿No crees que llegó el día de cambiar? Si estás convencido del cambio, te pido que te pongas de pie para orar. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Dios conoce perfectamente tu situación y conoce que es a ratos difícil tomar esas decisiones y dar los pasos necesarios. Pero ya no podemos postergar las decisiones. Debemos movernos, debemos caminar. El desierto, insisto, no es el lugar de residencia. Las adversidades no es el lugar donde Dios quiere que estés. Es en el descanso. Pero para llegar ahí vas a tener que cruzar. Después vas a tener que apropiarte de la tierra. Y después de que pase eso, entonces vas a lograr el descanso que Dios tiene para tu vida. Nos queda un tramo, a lo mejor largo, por delante. Pero todo empieza dando el primer paso. Y el primer paso es la decisión a cambiar. Deja las costumbres de 2300 años y empieza ahora a caminar en fe. Señor, yo te ruego en esta hora que a cada una de las personas en casa y aquí que han escuchado la palabra que viene de tu corazón, que traigas una fuerte inquietud en nuestros corazones, Señor, para dejar las cosas del pasado y proyectarnos hacia el futuro, hacia la prosperidad y el descanso que tú nos quieres dar. Padre, sabemos que tú no vas a caminar por nosotros. Nosotros tenemos que dar los pasos. No necesitamos saber el camino porque es Jesús delante de nosotros. Porque nos das tu palabra, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Pero lo que no podemos dejar como responsabilidad es dar un paso después del otro, después del otro, después del otro, sin parar hasta llegar a la meta. Permite, Señor, que en cada uno de nosotros encuentres hombres y mujeres dispuestos a dejar las cosas atrás. Tu palabra nos recuerda: las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Imprime en nuestros corazones, Señor. Sella tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén.
Muchas gracias. Estamos despedidos.